Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Damos la bienvenida a todos los suscriptores y a todo aquel que va a ver el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No olviden darle a la campanita y suscribirse para que sea el Señor, amén, cada vez que subamos, amén, su palabra, sea van llegando a través de este canal donde ustedes, amén. Vamos a adelantarnos con una pequeña reflexión de la palabra del Señor Jesucristo, amén, que el Señor, amén, ha puesto en nuestro corazón, amén. Vamos a tomar el texto, amén, de introducción en Hebreos 12:2, amén. Hebreos 12:2, ahí vamos a tomar, gloria al nombre de Jesús, la maravillosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es bueno y para siempre es su misericordia, amén. Con un amén cuando lo tengamos, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Dándole siempre que el Señor, amén, siempre nos da la oportunidad de que busquemos de su presencia, que nos arrepintamos, que buscamos de Él todo el tiempo. Amén. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Demos gracias al Señor por su maravillosa palabra. Bendito Rey, Padre Celestial, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias por tu palabra, bendito Rey de la Gloria, que como siempre es una bendición para mi vida, Señor Jesús de Nazaret. Te pedimos que sea usted rompiendo las cadenas, Señor Jesús de la Gloria, que sea usted, Padre amado, abriéndole las puertas a todo aquel que no conoce de tu nombre, Señor Jesús de la Gloria, que sea una palabra de exhortación, bendito Rey, que sea una palabra de aliento para aquel, Señor, que necesita, amén, una palabra, Señor, rema. Gracias te damos, Señor, porque sé que usted hará la obra perfecta, que sea usted hablando a través de mí, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Pues bien, vamos a seguir con la continuación, amén, que el Señor puso en nuestro corazón del salvo por la fe. Esta es la parte 3 que vamos a dar inicio en esta maravillosa noche, amén. Dado que eso es algo más que importante, porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar al Señor, amén. Hoy vamos a ir desarrollando, amén, la importancia, amén, de la fe, amén. Dice la palabra del Señor Jesús en Hebreos 12:2, donde hicimos el inicio, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Una palabra que me sorprendió, amén, es la palabra que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Dado que un autor es hay alguien que crea, por ejemplo, hay un libro y usted ve al principio que dice el autor fulano de tal fue que creó ese libro. Amén. Dice la palabra que Jesús es el autor de la fe. Amén. Él fue que creó la fe y él mismo la consumió en la cruz del Calvario. Amén. Así que nosotros debemos de ir todo el tiempo poniendo nuestra mirada en Jesús de Nazaret. Amén. Eso me recuerda a mí cuando era adolescente, bendito sea el nombre de Jesús, que yo la fe la ponía, por ejemplo, en un pedazo de papel que me daban y ponían una carita y decía, mira, ese es Jesús, ese es Dios.
Tú adórale ahí a Dios, ni siquiera a Jesús me decían, sino solamente que era Dios. Luego a otro de repente le dan un papelito con una oración, mira que Dios te va a proteger y si tú lees eso, amén. Otro ponen su fe, amén, en otras cosas, luego en una imagen, en un crucifijo, etcétera, etcétera. En muchas cosas pues nosotros ponemos nuestra fe, amén. Pero quiero decirle una cosa, esa no es la fe que salva. Amén, no es la fe que agrada a Dios, porque la palabra de Dios dice que nosotros tener puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén, eso es la importancia. Yo decía, wow, pero es increíble. Cuando me llegó la palabra del Señor, yo pensaba que un pedacito de cartón que me daban, yo lo metía en la cartera y ya Dios me guardaba, y ahí ponía mi fe. Pero nunca me enseñaron que era Jesús, que era Dios. Nadie me dijo eso. Me decían que la Virgen fulano, que la Virgen aquella. Nunca me mencionaban que Jesús era Dios, que en Él tenía que poner los ojos, no en la Virgen aquella, en la otra. Esos no murieron por mí. Quien murió por mí fue Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Amén. Y dice la palabra del Señor que Él, amén, fue a la cruz, amén, y dice que menospreció el oprobio. Amén. Él lo menospreció el oprobio. ¿Pero qué es oprobio? Dice que el oprobio es deshonra o vergüenza pública. O sea, Él pasó una vergüenza pública por mí y por ti. Amén. O sea, para que nosotros pongamos nuestra fe, enfoquemos nuestra fe en Cristo Jesús, que fue el que sufrió vergüenza. Amén. En aquel tiempo era solamente a los ladrones, malhechores, los subían, amén, lo ponían en la cruz. Y Él sufrió una vergüenza pública para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Por ese fue el propósito de Él sufrir todo eso. Amén. Y yo estaba observando, ¿verdad? Que hablando de la fe, de poner la mirada, sabemos que es un solo Dios y su nombre es Jesús de Nazaret. Amén. Y Abraham en aquel tiempo sabía a quién le servía, que había un solo Dios. Amén. Amén. Dice en la palabra del Señor en Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Amén. Abraham había recibido la promesa que en él iban a ser bendecidas todas las naciones a través de su hijo Isaac. Y el Señor se lo pidió y él, amén, sin mirar por ningún lado, fue a ofrecer a su unigénito, dice la palabra del Señor. Pero él tenía fe que Dios le iba a proveer. Dios iba a suplir. Él iba confiando plenamente, amén, en ese Dios verdadero. Amén. Él iba totalmente sabiendo que la prueba que Dios le estaba dando, a gloria al nombre de Jesús, amén, probando su fe, él la iba a pasar porque creía, él sabía en quién había creído. Lo que me da a entender que nosotros en este tiempo vamos a ser probados también. Amén. Dios, amén, sabemos que Él nos va a suplir en todo tiempo. Pero quiero decirle que muchas personas, como hemos podido ver en estos tiempos, han sido probados y no han pasado la prueba. Se han ido de un lado para otro. He sido testigo, amén, de personas que le han servido a Dios. Y hoy en día lo veo echado al mundo, tomando, amén, haciendo un sinnúmero de cosas, gloria al nombre de Jesús, y se olvidaron que era una prueba de Dios, que Dios, amén, nos iba a respaldar en medio de todo lo que íbamos pasando. Se olvidaron de que toda la vida que nos sucede obra para bien a lo que Él aman. Lo que demuestra muchas veces si en verdad usted ama a Dios o yo amo a Dios en medio de la prueba. ¿Sabe usted que ahí que se sabe verdaderamente quiénes amamos a Dios en medio de las circunstancias que nos estamos pasando? Del labio cualquiera ama a Dios, de boca cualquiera dice amar a Dios, pero no todos aman a Dios. Ve que cuando ven la prueba,
la situación difícil, se regresan atrás. Amén. Pero Abraham no, Abraham siguió. Amén. Abraham siguió creyendo en que Dios iba a hacer la obra. Amén. Que iba a suplir en ese tiempo. Amén. El sacrificio. Y así sucedió. Amén. Dios simplemente lo estaba probando. Pero él iba creyendo. Amén. Dice que nosotros también en este tiempo, gloria al nombre de Jesús, andamos por fe, no por lo que veamos. Podemos ver hoy en día cómo está la situación bien difícil, pero nosotros no nos miramos lo que está sucediendo, no nos llevamos de esas cosas. Amén. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 4, 5, 7, porque por fe andamos, no por vista, no por lo que esté sucediendo. Amén. Sino nosotros confiamos en que nuestro Señor Jesucristo, amén, va con nosotros todo el tiempo. Amén. De que siempre el Señor nos va a sacar hacia adelante y que todo en la vida de nosotros obra para bien. Por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Gloria al nombre de Jesús. Y puedo yo observar acá que dice en el mismo Hebreo 11:31, dice que por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. Amén. Rahab la ramera fue cuando fueron ellos a conquistar a Jericó. Bendito sea el nombre de Jesús. Ellos mandaron unos espías para que entraran a la ciudad para observar de qué forma podían penetrar y conquistar la ciudad. Pero posteriormente fueron descubiertos y pues le andaban buscando para capturarle y matarle. Y ella le dio albergue en su casa, pero le pidió a ellos que cuando ellos fueran no le mataran ni su familia ni ella. Amén. Pero lo que sorprendente es que ella había escuchado del Dios de Israel. Ella sabía que Dios le iba a dar la victoria. Amén. Y ella aún así, amén, nunca había vivido en el pueblo de Israel, pero había escuchado las proezas de Dios, todo lo que Dios había hecho con ese pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Y hoy en día podemos ver que el mundo mira las proezas que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, de todo aquel que creyó en el Señor. Amén. Escuchan cómo el Señor ha transformado, que el Señor da vida eterna, que el Señor sana, que el Señor también te transforma totalmente. Y ellos no creen. El mundo no quiere cambiar. Y mire, esa mujer, amén, escuchó nada más que lo que Dios hacía. Amén. Y ella creyó en que Dios le iba a dar la victoria a ellos en ese tiempo. Amén. ¡Wow! ¡Qué fe! Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es impactante. Gloria al nombre de Jesús. Pero es importante arraigarnos. Amén. ¿En qué fe estamos creyendo? ¿Cómo es que vamos creyendo? Porque todo el mundo tiene fe. Todo el mundo dice creer en Dios. Yo he sido partícipe que he compartido en ocasiones la palabra del Señor y la gente dice tener fe, pero tienen fe en una imagen, tienen fe en un palito, tienen fe en tantas cosas, pero esa no es la fe que salva. Hoy, ¿cuál es la fe que salva? Amén. En una me preguntó alguien, amén, la fe que salva, la que le agrada a Dios, es importante saberlo. Amén. Dice la palabra del Señor Jesucristo en 2 de Corintios 4:13. Pero dice que pero teniendo el mismo espíritu de fe. O sea, tenemos que tener el mismo espíritu. Es un solo espíritu de fe. Un solo espíritu, dice la palabra del Señor. Dice, conforme a lo que está escrito. Amén. Gloria a Jesús. Dice que conforme a lo que está escrito en la palabra. Y dice que creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.
Dese cuenta que no es cualquier fe. Dice que la fe de acuerdo a lo que está escrito. Ya está escrito la fe que agrada a Dios. Amén. No es cualquier fe. Amén. Pero, ¿cuál es la fe que está escrito? ¿Qué está escrito? Dice la palabra del Señor en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Eso está escrito. Un solo Salvador, un solo mediador. Amén. Un solo Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe en cual está escrito. Amén. Todos nosotros, amén, que creemos en la palabra del Señor Jesucristo, que tenemos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:1, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros tenemos, amén, la fe en el Dios, en el Jesucristo, amén, que es el mismo Dios, porque está escrito. Y alrededor tenemos la nube de testigos, que son los antepasados que vivieron la palabra del Señor, que está escrito en la palabra del Señor. Nosotros seguimos y tenemos que irnos limpiando, amén, por la palabra día a día, amén, de acuerdo a cómo está la palabra de Dios. Recuerde que dice, amén, que teniendo el mismo espíritu, no dos, no que usted cree en aquello o cree en el otro, no, es un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que teniendo, amén, la fe en Él. Es el único Salvador. Pero una de las cosas, amén, que dice que derredor nuestro, y la palabra derredor es espacio que rodea una cosa. Amén. Nosotros, todo lo que abarca la palabra de Dios, amén, nosotros vivimos lo que dice la palabra de Dios. Vamos despojándonos del enojo, amén, nos vamos despojando de la avaricia, nos vamos despojando, amén, de todas las cosas que al Señor no le agrada. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos adquiriendo, vamos orándole al Señor, vamos escudriñando las Escrituras, bendito sea el nombre de Jesús, para ir agradándole al Señor. Amén. Es importante saber que no es una fe cualquiera que agrada a Dios. Es como está escrito en su palabra. Amén. Pero para saber todo eso debemos de poner nuestra mirada en Jesús de Nazaret, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero una de las cosas, amén, que debemos nosotros, amén, de saber, es importante saber esto, que sin la fe que está escrito en la Escritura, es imposible agradar a Dios, dado que fe es confianza plena en Dios. Amén. Eso es fe, creer plenamente en Dios. Y el que cree en Dios cree en su palabra, porque de otra forma, ¿en qué cree? Amén. De Dios conocemos por medio de las Escrituras. Amén. No hay otro medio que podamos conocer a Dios sino por medio de las Escrituras. Amén. Debemos de saber, amén, es importante para aquel oyente que apenas está escuchando este mensaje, que no tiene conocimiento de cómo, amén, adquirir, amén, la vida eterna, de cómo empezar, amén, paso a paso. Recuérdese que cuando usted escucha, ¿qué es que le entra la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando usted va dando los pasos que el Señor, amén, mandó, como está escrito: el que oyere y creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Amén. Es muy importante tener estos principios, bendito sea el nombre de Jesús, dado que es el comienzo de la carrera. Amén. Es el principio de empezar a ir agradándole al Señor, de ir despojándonos de aquello, de lo otro, de todo lo que a Dios no le agrada. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero, amén, debemos saber qué está escrito también para seguir
Amén. Dice la palabra del Señor Jesucristo en Romanos 10, 9 y 10. Que si confesare con tu boca, bendito sea el nombre de Jesús, que Jesús es el Señor, y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, amén, serás salvo. Amén. Que si creyere, por eso es que como está escrito la fe, amén, no es como el otro lo pone, es como está escrito: un solo espíritu, una fe, un bautismo, que es en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Por eso es que si tú creyeres en tu corazón, bendito sea el nombre de Jesús, creer es fe. Si usted cree que Jesús es el Señor, será salvo. No es si tú crees que aquel palito es Dios, no es que si aquello que tú te enganchas es Dios. No. Es si creyere que Jesús es el Señor, será salvo. Eso dice la palabra del Señor. No sé lo que dirá aquel, el otro. En verdad, a mí me interesa qué dice la palabra de Dios. Dado que Dios me va a dar la vida eterna, no el hombre. Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, siguiendo en el 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Amén. Pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted todavía no ha dado ese paso, yo le recomiendo en este instante que dé el paso. Confiese, crea en su corazón, crea la palabra que Jesús es el Señor. Amén. Y confiésalo con tu boca. Amén. Y serás salvo, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, dice la palabra del Señor. Yo solamente leo lo que Dios dejó plasmado. Bendito sea el nombre de Jesús. Es como usted va a empezar, amén, a trabajar, a agradarle al Señor, a empezar a ir depurando todo lo que a Dios no le agrada. Y bendito sea el nombre de Jesús. Y para ir concluyendo, amén, voy a dar lectura donde empecé. Bendito sea el nombre de Jesús. Donde dice la palabra del Señor en Hebreo 12, amén, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Menospreciando, recuerden, el oprobio. Pasó vergüenza, sufrió, amén, pero no sufrió en vano. Él sufrió para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Recuerda que Cristo murió por ti y murió por mí. Y si tú no das el paso de salvación, amén, bendito sea el nombre de Jesús, el día del juicio va a ser lamentable. Pero no va a haber solución. La solución está ahora, en esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús. Entrega tu corazón a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted que está entre ahí y allá, enderece su camino. Usted sabe en quién creyó. Bendito sea el nombre de Jesús. Y usted que está agradando a Dios, siga así, sirviéndole con un corazón, amén, alegre, gozoso. Porque lo que Dios nos dio no es cualquier cosa. No se compra con dinero. No se puede sobornar a nadie. Es la vida eterna. Que el Señor Jesucristo le bendiga en esta maravillosa noche. Espero que haya sido de bendición como fue para mí esta maravillosa palabra. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Bendito sea el nombre de Jesús.